Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hablar de Fede Valverde, que creo que está claro que se merece por méritos propios que hagamos un vídeo análisis sobre su figura actualmente dentro del Real Madrid, que no solo se erige en un jugador muy importante por ser un jugador distinto dentro del centro del campo y por tener una serie de características casi únicas dentro del equipo, sino por lo que es el valor de compromiso, su profesionalidad, su querer siempre sumar al conjunto en cualquier circunstancia. Todo esto viene a colación de que este tío juega infiltrado a full el partido frente al Liverpool. Totalmente infiltrado, con el tobillo que lo tenía como una bola medicinal y sin ningún tipo de rubor, pues se dedicó a competir. El equipo le necesitaba y él dio el máximo. De hecho, no solo dio el máximo, sino que, a mi juicio, con Courtois y con los centrales fue el mejor del partido. También buen partido de Casemiro, pero Valverde estuvo para mí, dentro de los jugadores en el terreno de juego, fue el mejor de los 22. Partido extraordinario, que lo único que demuestra básicamente es que estamos ante un jugador con el cual siempre vamos a poder contar, que ha sido ya importante, pese a su juventud, en momentos claves, como por ejemplo en la Supercopa de España del año pasado, frente al Atlético de Madrid, pero que aparte de partidos como ante el Barça, donde estuvo a un sensacional nivel, es un jugador que tiene adaptabilidad, es de esos jugadores que le sacas de zona y igualmente cumplen. Yo en el 11, sinceramente, aposté por un 11 más natural, por los riesgos que tenía, pero apostando por una defensa de 3, con Odriozola de lateral, que me volvió a demostrar que ofrece muchísimas dudas, pero Valverde jugó de lateral derecho en un sistema de 4-3-3, como si hubiera jugado de lateral derecho de toda la vida, como si fuera Miguel Porlanchendo, ¿no? Como si fuera un lateral derecho de cuño antiguo, de estos jugadores que nacieron para jugar dentro de esa demarcación. Pues este tío nunca ha jugado de lateral derecho, ha llegado y lo hizo de manera extraordinaria. Pero más allá de su nivel, reitero, más allá de su nivel futbolístico, que es tremendo, a la hora de romper líneas, de conducir, de desbordar rivales, de dar pases secos con potencia, de cubrir, hacer ida y vuelta, hacer muchísimas tareas, al final es lo que he comenzado diciendo, el compromiso por el Real Madrid, que está por encima de todas las cosas. Tipos como él, como Nacho, son los jugadores que quiero siempre en mi equipo. Esos jugadores que a lo mejor no ocupan todas las planas de las portadas, todos los diarios a nivel de editoriales, etcétera, pero que son tremendamente necesarios para que se pueda competir por todos los títulos. Para que un Real Madrid sea grande, necesitas jugadores de pie único, jugadores de talento extraordinario, pero también necesitas jugadores con calidad, que a lo mejor no tienen ese talento plus, ese talento top, pero que te hacen absolutamente de todo sobre el terreno de juego. Así que desde aquí, desde este vídeo, Fede Valverde, muchísimas gracias por tu compromiso en el Real Madrid, muchísimas gracias por el partidazo que te marcaste frente al Liverpool, y lo que está claro, y ningún madridista debe dudar, es que el madridismo puede contar contigo en cualquier circunstancia. Deja tu comentario, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.